Estimados compañeros, estimada profesora, soy María Vargas y es mi presentación acerca del tema de la posmodernidad. He decidido colocarle el nombre de posmodernidad, ciencia y método, porque es innegable que esta visión de la realidad humana ha cambiado de múltiples formas la manera de hacer ciencia y también los métodos que utiliza. He querido colocar como portada de mi trabajo el Teatro de la Ópera de Sydney, Australia, puesto que es una obra arquitectónica de la posmodernidad. En la década de los 70, el arte arquitectónico surgió el arte arquitectónico posmoderno, surgió como una respuesta a lo que ellos consideraban el utilitarismo y lo aburrido, lo simple y la repetición de los diseños en muchas partes del mundo por la arquitectura considerada moderna. Y entonces, en respuesta de esto, un grupo de arquitectos empezó a desarrollar este tipo de proyectos que rompe con lo que se había hecho anteriormente. Y traigo esto a colación porque este es uno de los rasgos, casualmente, pues, de la posmodernidad. Los dos objetivos, siguiendo el planteamiento que nos ha hecho la profesora, es comprender cómo la posmodernidad redefine los conceptos de ciencia y método y analizar las implicaciones epistemológicas del cambio hacia una visión posmoderna en la ciencia. Brevemente, doy unos rasgos de la ciencia en la modernidad. Sabemos que desde la antigüedad el hombre ha tenido la inquietud de investigar y comprobar sus razonamientos, sus ideas acerca de la realidad que lo circunda. Pero la ciencia como tal nace en el Renacimiento y vamos a decir que uno de los representantes, hay muchos, pero bueno, voy a traer a colación a Galileo Galilei, que se propuso primero comprobar experimentalmente si lo que afirmaba Aristóteles acerca de la caída de los cuerpos era verdad, y él comprobó que Aristóteles estaba equivocado. Asimismo, comprobó experimentalmente ya la idea que tenía Copérnico de la teoría heliocéntrica. Ahí se dice que nace el método científico con las características que tenemos actualmente. El método científico se caracteriza por buscar una verdad universal, por medir, cuantificar, verificar el objeto de estudio experimentalmente. Es importante la experimentación, el trabajo de campo, el uso también de la matemática para, a través de una de sus ramas, que es la estadística, obtener datos que puedan ser a la vista del científico moderno, datos que puedan ser de utilidad para comprobar una hipótesis, por ejemplo. Y la institucionalidad es una de las características de la ciencia moderna porque incluso en los claustros de las universidades se busca hacer ciencia a través de las diversas disciplinas. Fijemos entonces que esta ciencia moderna nace aproximadamente en el siglo XV, aunque no podemos decirlo tajantemente, y actualmente pues sigue en el tapete
lo que se hace a través del método científico. Ahora, vale decir que el método científico se quiso también extender para tratar de explicar la realidad social, incluso la realidad del lenguaje, que como dijo Saussure, es un hecho social. Este método con el tiempo pues no surtió el efecto deseado porque las realidades sociales son complejas y de ahí a más o menos a la década de los 60 aparecen algunos pensadores, filósofos que empiezan a cuestionar este método científico y pasemos entonces a el contexto histórico donde nace lo que conocemos por el pensamiento posmoderno, la posmodernidad. En arquitectura es la década de los 70. En la filosofía, en la década de los 60, por las lecturas que he realizado. También se cuestiona el trabajo que hicieron los estructuralistas lingüísticos. Se cuestiona todo. Entonces podemos decir que la posmodernidad surge como un movimiento que se revela contra los metarrelatos de la sociedad moderna. Según Bátimo, que es uno de sus representantes, que por cierto leí que murió, el primer posmoderno fue Nietzsche. ¿A qué se refieren los metarrelatos? A lo que nos decían en un momento determinado, que era que la ciencia tenía la verdad en sus manos. Y esto viene rodando por los siglos. Conte con el positivismo decía que la ciencia tenía que ser la rectora de la humanidad, que era la que tenía la verdad absoluta. También el juicio, uno de los metarrelatos es la razón como base para llegar a esa verdad absoluta. Había una seguridad también, un metarrelato de la seguridad que daba el hecho de que la ciencia estuviera trabajando para la sociedad. Esto nos iba a traer progreso. Y yo agregué que como un aporte personal, que uno de los metarrelatos de la modernidad es la historia contada por los vencedores. Entonces esa historia siempre iba a tener un enfoque un enfoque donde se invisibilizaba a las minorías o aquellos grupos étnicos, raciales, religiosos, políticos que no le eran oportunos a los grupos de poder. Y entonces la historia se cuenta de manera sesgada. Estos metarrelatos, según los representantes de la posmodernidad, ya no podían seguir funcionando para explicar la realidad social cambiante, no podían explicar todos estos eventos históricos, por ejemplo, la posguerra que trajo en Europa trajo unas consecuencias terribles, la reconstrucción de Europa, la inmigración de muchos europeos a tierras americanas para buscar un futuro mejor. Entonces, había un desencanto de lo que estaba sucediendo. Y surge esta perspectiva de ver la realidad social, que es el paradigma posmoderno. Sí, hay una transición, ¿ok?, donde se dan cambios significativos en los paradigmas de investigación. Ya la ciencia no busca una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe, ya que el mundo está conformado por múltiples culturas,
múltiples formas de ver la vida, desde sociedades que viven en un estado totalmente primitivo hasta sociedades que están súper desarrolladas desde el punto de vista tecnológico. La realidad de una persona que vive en Suiza no puede ser nunca la misma de una persona de la etnia Pemón que vive en la selva. Y esto es el paradigma que quiere tener el enfoque postmoderno de buscar las verdades contextualizadas, verdades que se refieren a cada grupo social, incluso desde el punto de vista lingüístico, sucede lo mismo. Y aquí tengo que hacer referencia que, por ejemplo, Guillermo de Humboldt, el filósofo alemán, hablaba de que la lengua tenía el espíritu de los pueblos. ¿Por qué decía esto Guillermo de Humboldt? Porque él llegó a conocer sistemas lingüísticos de otras comunidades distintas al alemán. Y él se dio cuenta que cada sistema lingüístico tenía dentro de sí los significados de esa cultura, porque era la forma de transmitirlos a las próximas generaciones. Y esto podemos decir que es un rasgo que tiene que ver con este tema de la relatividad cultural que tanto le es bueno al pensamiento posmoderno. La ciencia tiene que trabajar con estas particularidades sociales, con los símbolos que se dan dentro de las sociedades, con la dinámica de esa interacción y dar respuesta desde el punto de vista desde la cientificidad a lo que está sucediendo en la sociedad. Cambian estos paradigmas. Ya hablé que hay un rechazo de las metanarrativas, se hace un énfasis de la subjetividad, en la intersubjetividad, porque no es una subjetividad, son intersubjetividades que poseemos los humanos que se conectan y, como dice uno de los filósofos, que el hombre no es que está dentro de un contexto social y tiene una conducta dentro del contexto social. No, el hombre reacciona, da una respuesta en función de la forma como interpreta los significados de su sociedad. Aquí la modernidad abre las posibilidades y ofrece una forma diferente de estructurar y organizar el conocimiento que podría generar nuevas verdades y ofrecer un potencial emancipatorio al individuo y el reconocimiento de la importancia de las narrativas focalizadas en la co-creación de la realidad. Schiller, 1998. Entonces, aquí ya vemos que lo importante ahora es lo que está sucediendo en el campo, en esa sociedad, en ese sistema y dentro de la sociedad, las diferentes instituciones y sistemas que coexisten en las sociedades. Según Morín, citado por Velázquez, 2009, los métodos en la ciencia posmoderna los podemos señalar del método dialógico, que permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, asocia orden y desorden, y lo entiendo que es que las sociedades no son estáticas, son dinámicas. ¿Okay? Y en ese dinamismo, este proceso dialógico se da y se comprende y se debe comprender y explicar en ese dinamismo. El principio de la recursividad organizacional rompe con la idea de que los procesos son lineales. Se pueden dar saltos en esos procesos sociales, incluso se puede volver, puede haber un retroceso, volver a un principio. Bueno, yo diría que Venezuela es un buen ejemplo de eso. Cuando pensamos que Venezuela ahorita está en un proceso, vamos a decir, de retroceso de muchos aspectos.
vamos a decir, el aspecto de la salud. El hologramático que ve las partes en el todo y el todo en las partes. Y todo está interrelacionado, porque las partes tienen la esencia de ese todo, y ese todo está compuesto por esas partes. Entonces, ya el paradigma de investigación en las ciencias sociales ha cambiado completamente. Entre los métodos de la ciencia moderna, postmoderna, tenemos el interaccionismo simbólico, que se propone como un método que quiere analizar la vida cotidiana del ser humano, porque en esa vida cotidiana es rica en saberes y rica, excelente para comprender por qué los seres humanos interactúan como interactúan, cómo dan respuesta a las situaciones de su vida diaria. La etnografía de la comunicación es otro de los métodos y aquí hace énfasis en la interacción comunicativa, el uso del sistema lingüístico dentro de las comunidades, de pequeñas comunidades, grandes comunidades. ¿Cómo se establece la interacción? ¿Cómo se establece los diferentes roles que tienen los individuos dentro del grupo humano donde se vinculan? Basados en las prácticas lingüísticas. La etnometodología, que proviene de etno, de una etnia, de un grupo humano, es un método que se aplica también para comprender la diversidad cultural, ¿de acuerdo? Y siempre buscar la verdad dentro de ese contexto. Y la investigación-acción, que es un tipo de investigación que quiere dar respuesta a problemas muy puntuales que tienen en un momento determinado, por ejemplo, una institución educativa y que se da mucho, y yo voy a poner, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en el pedagógico, que yo me imagino, ¿verdad?, que debe ser así, que antes de intervenir, hacer estos grupos que están recuperando las áreas, allí hubo un proyecto que analizó los lugares, lo que se requería para realizar la limpieza, los materiales que deben sustituirse. Entonces, todo esto es parte de lo que se llama investigación-acción. Investigo lo que está sucediendo, quiero darle la respuesta a un problema concreto y específico de ese entorno, y en este caso se utiliza mucho en las instituciones educativas. Bueno, las implicaciones epistemológicas de esta visión posmoderna, que ya eso se ha conversado en los diferentes momentos que hemos interactuado, aunque yo no he estado presente en ese momento en muchas, porque después le explicaré a la profesora la razón, pero eso ya se ha discutido, mis compañeros han dado muchos aportes, la profesora también, y también en mi investigación, en mi lectura, llegamos a estas implicaciones epistemológicas, que ya las he ido diciendo antes en la exposición. No se busca una verdad universal, sino la verdad desde lo contextual, desde cada grupo humano, desde cada sociedad, desde cada comunidad. Se utiliza una pluralidad de métodos en investigación, porque no podemos utilizar un solo método, ya que no es una investigación de tipo cuantitativo, sino son investigaciones cualitativas que siempre se valen de varios métodos para poder hacer una interpretación de lo que está investigando. Se indaga el contexto social, se da un valor importante a los significados de cada cultura. El conocimiento no es neutral, sino puesto a la orden de la comprensión de los grupos humanos. Aunque yo creo que el conocimiento moderno tampoco es neutral. Pero bueno, ese no es el tema de la discusión, y se abre un campo de la innovación, a las nuevas prácticas y a los nuevos conceptos, donde se visibiliza a los grupos minoritarios, donde se visibiliza las necesidades
que tienen que ver con el género, que tienen que ver con lo étnico, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo religioso. Mis conclusiones. Yo concluyo que la ciencia moderna es sumamente importante y ha marcado el desarrollo de las sociedades. Sí ha tenido, claro que sí, un factor de mucho progreso, porque el hecho de todo lo que se hizo en función de la anatomía, en función de la microbiología y en función de muchísimas ramas de la ciencia, de las ciencias de la salud, de las ciencias matemáticas, ha sido importante y ha sido un paso que tenía que dar la sociedad. O sea, yo pienso que eso es una evolución normal dentro del quehacer y el devenir del ser humano. Porque voy a poner, por ejemplo, Galileo sí, es verdad, mejoró un telescopio que ya otra persona lo había creado. Galileo creó su propio microscopio e hizo las observaciones y pudo ver las 4 lunas de Júpiter y pudo ver la superficie lunar y pudo corroborar la hipótesis de Copérnico. Pero no puedes comparar el telescopio de Galileo con el telescopio que existe en el Monte Palomar de los Estados Unidos, que puede ver las galaxias más lejanas del universo. Entonces, ahorita tú puedes ir y hacerte una resonancia magnética y ver dentro de tu cuerpo con unos cortes, de acuerdo a lo que dice el tomógrafo o y puedes ver todas las partes internas de tu cerebro, que eso ha dado pie a que ahora se pueda ver a través, por ejemplo, de la neurolingüística, se pueda tener una visión más completa y compleja de lo que es la adquisición y desarrollo del lenguaje. Entonces no podemos satanizar la ciencia. La ciencia positivista, la ciencia moderna es importante. Yo personalmente celebro que en este pensamiento posmoderno han surgido ya más de 5 o 6 décadas atrás nuevos métodos, nuevas formas de ver la vida, y que es normal que el ser humano se abra una experiencia distinta. Y eso está muy bien. Yo hace 24 años, cuando hice mi trabajo de maestría, lo hice con un método cualitativo. Y trabajé en una pequeña comunidad que era un aula donde estaban 8 jóvenes, que en ese momento se le decía retardo mental y se le dice discapacidad intelectual, y fue un trabajo maravilloso, porque me permitió a mí conocer un mundo de una forma más interna como yo nunca me lo imaginé, a pesar de que yo estaba allí con mis estudiantes de educación especial y convivía con ellos en la hora de la escuela, pero cuando tú logras penetrar eso a través de un método científico, puedes ver lo más profundo de esas estructuras y darte cuenta de lo maravilloso, la maravillosa comunicación, el entramado de relaciones espectaculares que existen, aunque no es la palabra espectacular, no es la palabra más apropiada. Así que yo pienso que todo tiene un valor, el valor de la ciencia en la modernidad y el valor que ahora tiene estos nuevos paradigmas que se dan en la ciencia de la posmodernidad. Bueno, esta ha sido toda mi intervención, me excedí, pero no ya como realmente poder sintetizar y bueno, hasta la próxima.